mismo con la salud. Modo termómetro. Participa, opina, involúcrate. Muy buenas noches. Comenzaron los homenajes en Cuba y en el resto del mundo, por cierto, en nuestro país, al fallecido gobernante cubano Fidel Castro. ¿Cuál fue la relación entre Fidel Castro y nuestro país? ¿Qué deja su muerte? Hoy tendremos un contacto en vivo desde La Habana con el conductor de Modo Termómetro, Iván Núñez. Y además nos acompañan en el estudio el ex secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende, el senador Alejandro Navarro, el columnista, periodista, economista y abogado Hermógenes Pérez de Arce y el analista internacional Raúl Sor. Comienza Modo Termómetro. Hoy hablamos en Modo Termómetro. ¿Todavía es Cuba un modelo a seguir? Vota en redes sociales y chilevisión.tv. Senador Alejandro Navarro, ¿es Cuba todavía un modelo a seguir? La Revolución Cubana es del 59. Yo tenía un año, nací en el 58. Y el modelo de exportación de la Revolución Cubana, la verdad es que se intentó seguir con fracasos como en Bolivia. Y en América Latina todos los modelos han sido distintos. De hecho, la vía chilena al socialismo de Salvador Allende es una vía que lleva al primer marxista-leninista al poder por la vía Socialista electoral. igual que usted, actual embajador de Chile en México. Él señaló que el modelo marxista de Cuba se terminó. Y la presidenta Bachelet envió un Twitter resaltando la figura de Fidel y también del régimen castrista. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, de Cuba en materia valórica, en materia de sobrevivencia, en materia de cómo hacer que una pequeña isla de 11 millones se pare delante del gigante de los Estados Unidos y aguante 50 años, por cierto que es un ejemplo a seguir. La figura de Fidel, más allá de toda crítica, del mismo modo. O sea, de los 10 presidentes de los Estados Unidos que han pasado mientras estuvo Fidel en Cuba, yo te apuesto que el más recordado entre los presidentes de Estados Unidos y Fidel va a ser Fidel, de aquí a 100 años. ¿Cuál es tu opinión respecto a la pregunta? ¿Todavía es Cuba un modelo a seguir? No, Y te lo pregunto por qué. Porque tal vez el tema político puede haber una discusión, se habla y podría haber ciertas coincidencias que hubo una dictadura. Pero, por ejemplo, Cuba tiene resuelto un problema que todavía en Chile aparece: educación y salud. Dos ejemplos nomás. Bueno, Cuba no se somete en materia de educación a la prueba PISA internacional porque no tiene buenos resultados. Chile en ese sentido es mejor que Cuba en materia de educación. Y no es un modelo a seguir porque es un país del cual la gente quiere irse. Un modelo a seguir es un país donde la gente quiere llegar, no irse. Todavía Cuba es un modelo a seguir. Ahí está, por supuesto, la participación de usted, el público, y por supuesto los porcentajes van a ir variando durante todo el programa. Y ahora es si sigue un 60 y algo, no sigue un 30 y tanto. Y esa es la pregunta, recuerde, ¿Cuba es todavía un modelo a seguir? Andrés Pascal Allende, como ex secretario general del MIR, ¿cuál es su opinión respecto a la pregunta de hoy en Modo Termómetro? Bueno, enfáticamente yo creo que en muchos aspectos Cuba es aún un modelo a seguir. ¿Y cuál sería el modelo? Modelo político difícil, una dictadura. Bueno, eso hablar de dictaduras o de democracia en forma abstracta en general es una cosa bastante engañosa. ¿A su juicio, Porque, Cuba es una dictadura? A mi juicio, Cuba es un país que ha alcanzado, que históricamente alcanzó un proceso de democratización social más profundo en América Latina. A propósito de lo que dice Andrés Pascal Allende, Raúl, efectivamente con la salida de Fidel y el ingreso al gobierno de su hermano Raúl Castro, ¿han habido avances en esa materia, a tu juicio? Bueno, lo que ha habido en Cuba es un cambio gradual del modelo. Yo creo que Cuba se está orientando en alguna medida hacia el modelo chino, vietnamita, de mantener un ideario político y el control político del país con una apertura de mercado. Hay mucho más libertad, están abriendo comercio, es decir, hay un cambio y esa transición comenzaron a hacerla ya hace 8 años. Hermógenes, ¿usted está de acuerdo? Y yo estoy de acuerdo y eso revela que no es un modelo a seguir, porque lo que están haciendo ellos es salirse del modelo que instauró Fidel Castro y dirigirse hacia un modelo de un país más libre, con economía no dirigida, con personas que pueden tener mayores libertades, con mayor libertad para viajar,
hacia y desde el país. Ustedes pueden participar con nosotros, por supuesto, a través de las redes sociales en el hashtag Modo Termómetro, y como ustedes pueden ver ahí en pantalla, se están moviendo los porcentajes respecto a la pregunta de hoy. ¿Todavía Cuba es un modelo a seguir? Y antes de ir en contacto en vivo con el conductor de Modo Termómetro, Iván Núñez, quien se encuentra en La Habana, bueno, les quiero presentar la siguiente nota y que dice relación con lo que significó Fidel Castro. Y si hay alguien en América Latina que efectivamente enfrentó a Estados Unidos, fue Fidel Castro. La nota es de Roberto Bruna. El gran tema de la semana en Modo Termómetro. ¿Será Castro para los que defienden el libre emprendimiento o para los disidentes cubanos que por siempre se referirán a él como un tirano terrible, gran segador de las libertades en la isla? ¿Será Fidel a secas, en cambio, para muchos desheredados del mundo y para buena parte de la población afrodescendiente, Fidel Alejandro Castro Ruz, el hijo de un terrateniente de origen gallego, nacido en 1926, el niño brillante y deportista educado por los jesuitas, que entiende que la historia de Cuba es un poco la historia del continente entero, la América del expolio y el despojo. Cuba está bajo control de Estados Unidos desde su independencia de España. La isla es un centro vacacional con muchos prostíbulos. La revolución cubana que dirigió Fidel Castro con su movimiento 26 de julio fue un proceso fundamentalmente nacionalista. No era una revolución de tipo socialista y menos aún de tipo comunista. Cree que con las oligarquías no se puede conseguir nada por las buenas. Por eso lidera el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 con un centenar de camaradas, 2 años preso por enfrentar la dictadura mafiosa de Fulgencio Batista, títere de las corporaciones estadounidenses. En la Cuba del interior hay altos niveles de analfabetismo y de nutrición infantil. Desde el exilio en México inicia su expedición revolucionaria que acabaría exitosamente el 1 de enero de 1959. Cuba lanza un gigantesco plan de escolarización y crea un exitoso sistema universal de salud. Ya a los 60, Estados Unidos se vuelca contra la revolución por las expropiaciones que sufren sus empresas. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. En 1960 se inicia el embargo, obvio, se pone al alero de la Unión Soviética, más con la intentona invasora de Bahía Cochinos en 1961. En octubre del 62 el mundo se paraliza cuando Estados Unidos se entera que la Unión Soviética ha instalado misiles en la isla. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Las acciones de sabotaje agravan la situación de la improductiva economía cubana y sufre actos terroristas como el perpetrado por Luis Posada Carriles contra un vuelo de cubana de aviación en 1976. La CIA diseña cientos de planes para matarlo. Hay quienes sostienen que el bloqueo económico y los sabotajes lo único que consiguieron fue fortalecer la imagen de Fidel Castro, ¿no? ¿Es Fidel Castro el personaje más importante de América Latina en el siglo XX? Ahí está lanzada por Roberto Bruna. ¿Es, senador Alejandro Navarro, Fidel Castro el personaje más importante de América Latina del siglo XX? A ver, Fidel tiene ganado un puesto en la historia no solo de Cuba, ni de América Latina, en historia en el siglo XX. Que sea el más importante será la visión que den diversas encuestas. Para mí es uno de los más importantes y sin duda para América Latina es el más importante. ¿El monje, tú estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que el más importante fue el que sacó a su país del subdesarrollo y lo puso a la cabeza de América Latina y se llamó Augusto Pinochet. Ah, usted hace directamente la comparación, digamos, de Fidel con Augusto Pinochet. Evidente, por sus frutos los conoceréis. El que transformó a la nación que iba a la saga de los países en desarrollo en la primera potencia de América Latina fue Pinochet, indudablemente. Y eso, cuando uno, por ejemplo, ve los homenajes de la muerte del general Augusto Pinochet y lo que pasó con Fidel Castro, pareciera que hay una distancia sideral, digamos. No, las colas que había para visitar el carácter del general, el cadáver del general en Chile, Pinochet, pero a nivel mundial. No, a nivel mundial la propaganda de izquierda se impone amplísimamente en todas partes. ¿Es propaganda, Andrés?
No, yo no creo que es propaganda, yo creo que es un sentimiento en el caso de Cuba, del pueblo cubano, de un apoyo, de un cariño muy profundo por el liderazgo de Fidel. Se ve hoy día, usted ve en la televisión, las masas cómo van a saludar a su comandante. Y creo que también, ¿cómo no va a tener un apoyo Fidel? Que, por ejemplo, inició un proceso de lucha contra una dictadura que era la de Batista, recobró la libertad, la independencia de Cuba, que era una semicolonia, avanzó en impulsar un proceso de cambios profundos, de alentar una lucha antioligárquica, una lucha antiimperialista en el conjunto de América Latina. ¿Y cómo? Un momento. Se jugó totalmente por apoyar y alentar no solo lo que fueron las luchas en nuestro continente, sino también en África, contra el apartheid. El término del apartheid se debe en gran parte a Fidel Castro. Raúl, Entonces, ¿cómo vamos a comparar una figura como Fidel, que hizo todo eso, con un dictador que fue un traidor, que derrocó la democracia en Chile y que lanzó una guerra contra su pueblo? ¿Cómo iba a hacer una guerra contra su pueblo cuando le preguntó a su pueblo si continuaba o no? Fidel Castro nunca le ha preguntado a los cubanos si quieren que su modelo siga o no. Durante 60 años. ¿Quién es el dictador? ¿El que consulta al pueblo y lo obedece o el que no lo consulta nunca y no le hace el menor caso a lo que opina? Yo nunca vi ninguna consulta, digamos, del señor Pinochet cuando usó el ejército, traicionó al presidente Allende para derrocar la democracia en Chile. ¿Tú dónde estabas en el plebiscito del 88? En el plebiscito del 88 yo estaba lamentablemente exiliado, expulsado de Chile por el y con muchos juicios militares. No pude estar en ese momento, a pesar de que estuve gran parte de la dictadura, pero no en el palacio de Pinochet, sino que luchando desde la resistencia contra la dictadura de Pinochet. Bueno, ustedes siempre han luchado contra la democracia, después contra el gobierno militar, siempre han luchado con las armas por derrocar al poder existente. Si el gobierno militar es una democracia, no sé, digamos, de qué estamos hablando. Guerrillero. Le obedeció a la voluntad del pueblo. Es más democrático que el gobierno que ustedes propician. ¿Qué voluntad del pueblo? Sí, la que le dijo no y se fue. Esa es la voluntad del pueblo. ¿Por qué Fidel no lo ha hecho? No, a lo mejor le darían un no. Esa es una tergiversación. En Cuba no hay una democracia liberal como la que hay aquí, que está bastante desprestigiada y está bastante desprestigiada. En Cuba hay instituciones políticas, como hay, digamos, representantes, hay asambleas populares, comunales, regionales. Vamos a ir al momento del partido. Pero hay representantes y hay un proceso de elección distinto que se llama la asamblea, un sistema de asambleas populares, y que el Parlamento elige al presidente de la República, como eligió en este caso a Fidel en varias ocasiones. Bueno, en esta conversación se habla de Fidel Castro y también salió la figura de Augusto Pinochet, y está en contacto con nosotros en modo termómetro, por supuesto, Augusto Pinochet Molina, nieto del ex comandante en jefe del ejército y ex mandatario. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que aquí se ha tratado, respecto a la figura, por una parte, de Fidel Castro y por otra, con la figura de su abuelo? Bueno, buenas noches, saludos a todos. La verdad es que he mirado atentamente el debate hasta lo que ha sido hasta el momento y me parece que es una clara demostración del doble estándar de la izquierda internacional. ¿Por qué doble estándar? Porque por un lado critican a mi abuelo de las cosas que sucedieron en Chile, pero elogian a Fidel Castro, siendo que fue mucho peor en términos de gente muerta y del tiempo que ha durado la dictadura cubana. Señor Pinochet, el senador Navarro quiere apuntar algo. Tal vez era muy niño, como es nieto de Pinochet, pero a mí me tocó ver muertos flotando en el Mapocho cuando iba a trabajar con mi padre en septiembre, en octubre, en noviembre del 73, y hay más de 2.000 detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están, y otros 2.000 que fueron asesinados. Yo te desafío, un solo detenido desaparecido en la Isla Grande, en la isla de Cuba. ¿Cuántos? ¿Dónde? Señor Pinochet. Bueno, de partida los números que dice el senador Navarro no me cuadran, porque me habla de 2.000 y de 2.000 cuando el informe de máximo de muerte fue de 3.000, donde se consideran también muertes de militares y de carabineros. ¿Y a usted qué le pasa cuando se hace la comparación respecto a
su abuelo, dictador, así se le denomina, y se le hace una comparación con Fidel Castro, a pesar de que claramente están las antípodas ideológicas, digamos. Claro, mira, mi abuelo fue un hombre que efectivamente estuvo a cargo de una dictadura. Yo nunca lo he negado porque técnicamente lo fue, pero fue una dictadura dicta blanda, como él decía. En el fondo fue un proceso de transición hacia la democracia que él mismo creó, que él mismo fabricó, digamos, y lo entregó en su momento dado cuando el pueblo le dijo que tenían que entregar el poder. Y las violaciones y muy distinto a lo de Fidel Castro, que estuvo más de 50 años en el poder, oprimiendo un pueblo, dejándonos la miseria, mientras mi abuelo creó prosperidad para Chile y lo dejó en una democracia liberal. ¿El pueblo cubano vive en la miseria? No, absolutamente no. Fidel Castro y la Revolución Cubana hizo un proceso de democratización social, como decía. Es el país que menos desigualdad tiene en América Latina. Es la antípoda de Chile. Nosotros somos el país más desigual, donde la concentración de la riqueza, digamos, es la máxima. Es que ya todos son pobres. No todos, digamos, o sea, indudablemente. Todos tienen salud, todos tienen educación. Eso le llama pobreza. Nadie se muere porque no tiene médico. Hay médicos para exportar. Y te quiero decir una cosa. En Chile, entre el 1 de enero del 2010 y el 1 de enero del 2015, 57.771 personas fallecieron sin tener la posibilidad de consultar a un especialista y 10.083 sin poderse atender en una cirugía. Es que más de 67.000 personas se mueren en Chile porque faltan médicos. Esa es la democracia que tú defiendes. No, la salud está en manos de ustedes, la salud estatal está en manos de ustedes y es muy mala. En el caso de Cuba, hace 50 años que tenemos educación universal, gratuita, la mejor de América Latina y de calidad, la mejor de América Latina. Digamos, en Cuba hizo una transformación social profunda en ese país, como dicen. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE, lo dice las Naciones Unidas, lo dice el Banco Mundial, no lo dice Navarro ni Pascal, lo dicen los mayores organismos internacionales respecto a los índices de Gini y de desarrollo en Cuba. Cuba pero no se atreven es muy rica a la prueba PISA de educación internacional. ¿Por qué no se atreven? Vamos a seguir conversando, por supuesto, respecto a este tema de la educación, fundamentalmente en Cuba, y también con Augusto Pinochet Molina, quien nos está acompañando en modo termómetro, pero sigamos viendo esta nota de Roberto Bruna, que nos habla respecto a lo que significó Fidel Castro, la figura de este líder cubano y este enfrentamiento que tuvo con los Estados Unidos. Con el correr de los años, Fidel Castro gana popularidad y es número puesto en todas las asambleas generales de la ONU. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? El líder cubano asiste al fracaso de la revolución en Sudamérica que pretendía impulsar desde Bolivia el Che Guevara, muerto en 1967, el fracaso revolucionario en Angola, la caída de la Unidad Popular en Chile, en fin, reveses que se ven compensados por las experiencias algo más exitosas en Salvador y Nicaragua. Tiene una larga y extensa sombra que proyecta no solo su 1,90 m de humanidad, sino también las violaciones a los derechos humanos contra los disidentes. La situación de la isla empeora y aparece el fenómeno de los balseros, que se volverá crítico con el desmoronamiento de la Unión Soviética, pero el férreo bloqueo al final solo justifica el mantenimiento de un orden totalitario, mientras que, por contrapartida, Cuba proporciona cientos de médicos en zonas del continente y del mundo desatendidas por sus respectivos estados. Fidel Castro realiza gestos a la Iglesia Católica, Juan Pablo II visita la isla en 1998 y en el horizonte aparece Hugo Chávez, que le lanza un salvavidas económico hasta que el líder cubano se vio afectado de salud y ya no tiene más remedio que salir de la primera línea, dejando luego a su hermano Raúl. Después, las dificultades de Venezuela para seguir ayudando a la isla y el acercamiento de su hermano con Obama, y ahora con Trump, la cosa se ve muy compleja. Por la formación que tiene Donald Trump, por su círculo de amistades, por sus vínculos, por los lugares que construye en su entorno, lo más probable es que la posición norteamericana radicalice la posición desde la mirada de una derecha muy poco culta, que no tiene interés por leer libros, por entender la complejidad del problema cubano.
La última vez que habló para un medio chileno fue precisamente con Chilevisión y estaba preocupadísimo por la situación en que se encuentra el mundo. Hay un caos en el mundo. No reina ningún principio, no reina ningún orden. La guerra contra Irak se desata sin la autorización del Consejo de Naciones Unidas, en busca de unas supuestas armas. Los principales logros de la revolución, con un gasto público en educación del 13% del Producto Interno Bruto, Cuba presenta un índice en el desarrollo de la educación de 0,983, encabezando América Latina y el Caribe. También lidera el menor nivel de mortalidad infantil con un 4,2 por cada 1000. La esperanza de vida es de 79,1 años, al tope de la tabla después de Chile y Costa Rica, todos muy pegados entre sí en realidad. Y en fin, también están los que relativizan estas conquistas y prefieren poner el ojo en la situación económica que califican de desastrosa, de incierta, al igual que el futuro, ¿no? Ahora que llega Donald Trump. El tema es, ¿qué entienden los cubanos por libertad y cuál es el grado de apertura que ellos quieren para su isla, ¿no? ¿Significa que ellos quieren, por ejemplo, escuelas subvencionadas? ¿Están soñando con matricular a sus niños en algo que se llame, no sé, British American Cuban Eagle School? ¿Querrán ellos ISAPRES? ¿Querrán jubilarse a través de una AFP? Ahí está la nota de Roberto Bruna. Raúl Sor, en Cuba, ¿cómo se entiende lo que se está hablando acá respecto a la salud, a la educación que se entrega, pero respecto a las violaciones a los derechos humanos y todas, por supuesto, las denuncias que han existido en los últimos, no sé, al menos 40 años? No hay proceso revolucionario que no tenga violación a los derechos humanos. Eso va con los grandes procesos de cambio social en todo el mundo. Es más importante la Revolución Francesa, que todos vemos como una cuna de la civilización moderna y sabemos cómo operó la guillotina. ¿Y se puede separar a un mismo país en situaciones tan extremas, digo yo, entrega, por supuesto, de educación gratuita, de calidad, en fin, salud, pero también con la otra cara de la moneda? Pero hay que verlo en un contexto histórico. Yo creo que un poco el debate que tenemos acá no es muy conducente, en el sentido que a Cuba hay que entenderla como un país que estaba absolutamente prohibido, casi una colonia de Estados Unidos, donde el ansia nacional de emancipación fue un elemento central y por supuesto, de justicia social. Cuba tiene una gran población afroamericana. Bueno, muchos negros en Cuba no podían ir a ciertas playas. Habían casinos que eran solamente para turistas norteamericanos. Había una situación de discriminación extraordinaria. Entonces hay que verlo en este contexto. Incluso cuando uno pregunta si es un modelo, bueno, ¿por qué habría de ser un modelo para Chile que nunca tuvo una situación semejante? Chile siempre tuvo un grado de autonomía y de independencia nacional totalmente diferente de Cuba. Por lo tanto, si se quiere, el espíritu antiimperialista en Chile nunca tuvo la profundidad que llegó a tener en Cuba. Y más adelante, en modo termómetro, vamos a estar hablando justamente de la relación de Cuba, pero en particular de Fidel Castro con Chile durante la Unidad Popular, pero también ya en el retorno a la democracia. Y ahora vamos a tomar contacto con el conductor de modo termómetro, el periodista Iván Núñez, quien se encuentra en La Habana. Iván, porque desde hoy comenzaron los homenajes que está recibiendo ahí en la Plaza de la Revolución el ex líder cubano. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Te aprovecho de saludar a ti, por supuesto, y a todos los invitados. Y está atentamente escuchando lo que decía Raúl Sor, uno de nuestros invitados esta noche. Y claro, probablemente lleno de interrogantes a propósito de cuál es el modelo a seguir de Cuba. Y fíjate que conversando, Felipe, con los cubanos hoy día, tú te das cuenta de que hay varios tipos de cubanos distintos. Aquel que hoy día fue temprano, desde las 8:30 de la mañana, amaneció muy temprano para hacer esas enormes filas que estaban ahí en el entorno de la Plaza de la Revolución. Entre paréntesis, una de las principales avenidas que llega hasta la Plaza de la Revolución lleva el nombre de Salvador Allende, a propósito de la relación que tú planteas entre Cuba y Chile. Bueno, ese es un tipo de cubano militante, revolucionario, que cree a pie juntilla en todos los dichos de la revolución y que para él están escritos en piedra. Hay otro tipo de cubano que es el cubano disidente, aquel que tiene algo de temor de hablar en público. Te cuento que nosotros hoy día hemos estado conversando, por ejemplo, con Antonio Rodiles, quien es uno de los principales líderes de la disidencia acá en Cuba. Estuvimos conversando con las damas de blanco y hemos sido testigos también de que las casas de ellas están cercadas de policía. De hecho, ellas, tú sabes, llevan 13 años manifestándose todos los días domingo de manera silenciosa, haciendo estas marchas que ellas hacen en el sector de la Quinta Avenida, y durante 2 semanas han decidido
no realizar estas manifestaciones de carácter pacífico para que no sean acusados de estar provocando ningún tipo de incidentes. Y hay también, Felipe, un tercer tipo de cubanos para quienes la política les es ajeno. Curiosamente, en uno de los países más politizados, podría uno pensar, del mundo, hay mucha gente que está haciendo su vida de manera completamente natural. De hecho, nosotros paseándonos hoy día en el transporte público cubano, nos dimos cuenta de que ellos están preocupados de otras cosas, del día a día, de cómo se subsiste con 140 CUC al mes, que más o menos es $150 el sueldo promedio acá en La Habana. Esa es la verdad de las cosas. Y si tú sacas la cuenta, bueno, es muy poco lo que te alcanza. Sí. Pero si uno hace la equivalencia, por ejemplo, el transporte público vale 25 centavos nada más de aquello. Sale como 35 pesos el transporte público acá en Cuba. Es un transporte público de mala calidad. Las guaguas, como se le conocen acá, son lentas, están atiborradas, pero es también una realidad no muy distante ni lejana de la que se vive en nuestro país. La diferencia es el enorme costo del transporte público en Chile, además subsidiado por el Estado, versus este transporte público que es muy malo y que no tiene un gran costo para el bolsillo de los usuarios. A nuestras espaldas, el Hotel Nacional, probablemente una de las construcciones más icónicas de la isla. ¿Y por qué te lo menciono? Porque Raúl Sor decía que era Cuba antes de que interviniera la revolución en el año 59. Claro, era el patio trasero de Estados Unidos, sí. Y básicamente había mucha prostitución y había muchos casinos. El tema de la prostitución, lamentablemente, es una realidad que todavía sigue existiendo acá en La Habana de manera bien insistente, pero todo lo otro, lo que tiene que ver con acceso igualitario a la educación, es algo que los cubanos reconocen y admiten del régimen. Así es. El acceso universal a la salud. Nosotros conversábamos con una señora que le han hecho 18 cirugías, incluidas algunas de alta complejidad como la columna, tratada de cáncer, y no ha pagado un solo peso. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cuál es el modelo a seguir? Es complejo, tan complejo como analizar la misma figura de quien era Fidel Castro. Pero para seguir conversando sobre este tema, quiero invitarlos a ver la nota que hemos preparado durante esta jornada junto a Cristian Salinas. Claro. Glorificado sea Fidel, que estás en el cielo de los revolucionarios. Recibe hoy el cariño de tu gente. Amén. Liturgia de cientos, de miles que hoy, desde temprano, llegaron incansables hasta la Plaza José Martí o Plaza de la Revolución. Toda la iconografía encarnada en esta explanada, donde los rostros enhiestos del Che Guevara, Camilo Cienfuegos y José Martí recibían hoy a Fidel Castro en su gran panteón. Escolares uniformados, trabajadores y revolucionarios de corazón o adoctrinados, todos despedían hoy así a su comandante. Fue el que hizo a Cuba. Pues si no fuera Fidel, no estuviéramos en la escuela ahora. Fidel significa todo. Él es un ejemplo de valentía. Heroísmo, patriotismo. Se me nubló el cielo con la tierra. Fidel era lo más grande de mi vida. Fidel, para mí ahora en estos momentos está vivo. He perdido más que un padre. Es el Dios de nosotros aquí en Cuba, que aprendimos a leer, escribir, porque no tendría fuerza para aguantar ver una cosa tan horrible como esa. Porque el que deseara la muerte de mi Fidel no sabe lo que está haciendo en su vida. Los restos de Fidel fueron cremados. No se sabe bien si en Guanabacoa o Santiago de las Vegas, pero desde hoy y hasta el mediodía de mañana, esta ofrenda floral será visitada por una multitud que exalta los logros de la revolución en áreas como la reforma agraria, la salud, la educación y la dignidad. Pero no todos ven así. ¿Cómo joder a un comunista? Es el título de esta canción de la banda de punk clandestina Porno para Ricardo. Gorky, su líder, se llegó a torcer la rodilla de tanto festejar en estas últimas horas. Primero que nada, yo lo que me siento muy contento de que se haya muerto este tirano. Es lo normal cuando tú has vivido y has sufrido y has tenido tanta represión en un país como este, donde ha sido dominado por el totalitarismo castrista. Ahora, ojo, Castro murió, pero el castrismo sigue. Vamos a ver ahora qué evolución tiene ese castrismo, es lo que hay que ver, ¿no? Hoy seguro que no hay trabajo, hoy no convocaron al trabajo, hoy la función, la misión principal es ir a esa mierda que es rendirle tributo al gran tirano de este país. Tampoco las damas de blanco ven con buenos ojos lo que ocurre en la isla. Desde hace 13 años protestan silenciosamente todos los domingos, cuestión que decidieron suspender por 2 semanas para evitar provocaciones. Hemos recesado porque el gobierno cubano
puede tomarlo como una provocación, ya que está declarado en duelo nacional por la muerte del dictador Fidel Castro. Y nosotros, como somos personas respetuosas, vamos a dejar que ellos velen al muerto. Al margen de toda consideración política, los otros cubanos siguen en lo suyo. Los chicos haciendo deportes, los taxistas rentabilizando al máximo el atractivo de sus coches viejos prerevolucionarios y los trabajadores lidiando con el día a día. Decidimos bajarnos del taxi y subirnos a una guagua, no pagar con el extranjerizante CUC o peso convertible, sino que con el peso cubano, el que vale para los isleños. Bueno, estamos arriba de una clásica micro cubana, las guaguas como le llaman acá. El valor es de 40 centavos de peso cubano. Para que ustedes se hagan una idea, 24 pesos cubanos es un CUC y un CUC más o menos es $1. Es menos de 5 centavos de ese. Entonces, claro, me dicen acá es menos de 5 centavos de un CUC, sería menos de 5 centavos de dólar el valor del transporte público acá en La Habana, que como ustedes ven está lleno en esta jornada, que acá estamos cerquita de la Plaza de la Revolución, donde muchos han, por supuesto, asistido a despedir a Fidel Castro. La partida de Fidel es como el segundo padre de todos los cubanos. Triste, claro. Todos los cubanos nos sentimos tristes hoy. Natural, ¿no? Ajá. Ya. ¿Y qué esperas para el futuro de la isla? Más apertura, algún cambio, algo. No va a cambiar mucho. Si no nos abrimos, nosotros estamos pactados. La población necesita de otras cosas que no sé quién será. Por ejemplo, cosas como qué. Como la alimentación y la falta de medicamentos muchas veces. Volviendo a Fidel y sus complejidades de revolucionario y dictador, de héroe y villano, sus restos recorrerán simbólicamente de regreso el viaje que hizo en vida en 1959 y que significó el triunfo de la revolución. Desde La Habana atravesará ciudades como Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas para terminar en Santiago de Cuba, donde comenzó esta historia hace 57 años. Bueno, volvemos de inmediato con Iván Núñez desde La Habana. Y llamaba la atención, senador Navarro, respecto a cómo Iván de alguna manera dividía en tres tipos de ciudadanos cubanos, ¿no es verdad? El que no le interesa, el que por supuesto siente y le golpea la muerte de Fidel Castro, y lo otro es la esperanza de que comience la apertura democrática, digamos. A ver, las nuevas generaciones, y esto ocurre no solo en Cuba, en el mundo entero, tienen otras aspiraciones. Son generaciones que no tuvieron la lucha contra Batista, no estuvieron en los años donde había que resistir al imperio, a Estados Unidos, la invasión de Bahía Cochino y particularmente lo brutal del bloqueo. Por tanto, existen esas tres divisiones de cubanos. Ahora, yo le preguntaría a Iván, no sé si nos escucha Iván. Vamos a ir con él. Le han hablado de los torturados, de los detenidos desaparecidos en Cuba. Y quiero decirte una cosa. Mi experiencia es que en la mejor educación de América Latina, cuando tú entras a un colegio, tienes 2 profesores por aula, y cuando miras los cuadernos, ese cuaderno cada año es borrado con goma para ser utilizado por el próximo año por el mismo niño, porque el bloqueo ha impedido las importaciones. Y Cuba ha subsistido de una manera extraordinaria con los mínimos recursos. Y sobre eso, Iván, lo que pregunta el senador Navarro, ¿se nota, tú lo pudiste conversar, te lo dijeron las personas con las cuales entrevistaste respecto a lo que significaba el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Mira, sobre eso, Felipe, hay aquí una opinión que es muy unánime. Para el cubano, y si uno lo mira, la verdad, intentando algún grado de objetividad, es muy difícil acercarse a Cuba y el fenómeno político con algún grado de objetividad, pero probablemente acá hay un cartel que está repartido en varios lugares de la ciudad de La Habana que dice bloqueo, el genocidio más extenso de la historia, porque naturalmente eso ha generado efectos perversos tanto para la continuidad del régimen, porque ha hecho que el régimen se cierre sobre sí mismo y culpe de todos los males a la ley Helms-Burton, como también para el ciudadano común y corriente, porque efectivamente, más incluso que la esperanza de algún grado de apertura política de parte de Estados Unidos y Cuba, cuestión que ya está funcionando con la apertura de la embajada norteamericana, que está aquí a 500 metros nada más. La gran esperanza del pueblo cubano es que algún día se termine el bloqueo.
Ahora, quería agregarte una cosa, Felipe, que es bien interesante. Uno, por ejemplo, normalmente cuando viene a La Habana hace este paseo turístico en estos vehículos que son pre-revolucionarios, ¿no? Todos estos autos americanos anteriores al año 59. Y para decir cómo ya está permeando este tema del capitalismo al ciudadano común y corriente. Ya estos vehículos se transan en el mercado a valores que bordean los $30.000. Un auto del año 59, un auto del año 56. Fíjate que ellos saben claramente qué es lo que tienen entre manos. Y por supuesto, la esperanza de la gente que posee estos taxis de turismo es que una vez que se produzca algún cambio económico, estos vehículos se transen a valores incluso muy superiores a eso. También sabemos, por ejemplo, que hoy día ya se pueden vender bienes raíces entre cubanos. Así es. Cuestión que antes estaba prohibida vender una casa. Hoy día las casas que están ubicadas en las principales avenidas, sobre todo, por ejemplo, en la zona de paseo en La Habana o cerca del malecón, se transan a valores increíbles para la economía cubana. Estamos hablando de $250.000 por una casa en un sector turístico. Naturalmente, ¿qué hay allí? Hay una esperanza especulatoria de futuro, y tal cual, aunque sea una contradicción, es una esperanza pero especulatoria de futuro, de que en algún momento el bloqueo se termine y todas estas casonas antiguas que son coloniales, que son hermosas, se transformen en pequeños hoteles boutique o algún emprendimiento de esa naturaleza. Otro fenómeno que ya se está dando también y de manera muy intensiva es, por ejemplo, la gastronomía culinaria muy cara acá. Estamos hablando de los paladares cubanos, algo que para el cubano común y corriente, el cubano de a pie, es una cosa absolutamente imposible de alcanzar. Una cena allí te alcanza los $80. Y sabemos que el sueldo promedio, te decía yo, es alrededor de 140 CUC, cuando el sueldo mínimo es bastante menos que eso, pero el promedio. Entonces, naturalmente, ya hay allí un cambio en la mentalidad de algunos cubanos. Y de hecho, nosotros cuando llegamos acá al aeropuerto, una de las cosas que más nos llamó la atención, nosotros estuvimos solamente en abril, acá la última vez cuando estuvo el presidente Obama y fue el concierto de los Rolling Stones, es que nos demoró un montón salir del aeropuerto. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de los cubanos que estaba llegando acá a la isla venía con cajas y cajas de electrodomésticos. Ya están ingresando, pagando un cierto impuesto por aquello, pero eso ya se está liberalizando. De hecho, hoy día se abrió la primera ruta comercial entre Estados Unidos, ruta aérea me refiero, y La Habana, de manera tal que de alguna forma hay cubanos que sostienen que incluso con la llegada de Donald Trump, que es un hombre de negocios, y con la presión que tienen los cubanos residentes en Miami, pudiera darse la posibilidad de que por la vía económica de la apertura, de intensificar esta apertura que se ha dado en el plano político, se pudiera también permear el régimen en lo político. Tú sabes, acá hay un control absoluto de las comunicaciones. Acá, a diferencia de lo que ocurría con la dictadura de Pinochet, acá no hay medios de oposición, acá no hay prensa libre, acá hay solamente una línea oficial de pensamiento que se transmite a través de los medios de comunicación. Y la gente con la que nosotros hablábamos, que está hoy día expresada en las notas, por ejemplo, las Damas de Blanco, por ejemplo, este grupo de punk con el que nosotros conversábamos con su vocalista, son personas completamente invisibilizadas en los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es la apuesta de un sector de la sociedad cubana? Que por medio de la apertura económica, Felipe, se pueda hacer tambalear el régimen. ¿Y qué es lo interesante aquí de discutir? Y también se los dejo a ustedes en el panel para que lo puedan conversar. ¿Qué va a pasar con Cuba después del 2018? Esa es la fecha autoimpuesta por el propio Raúl Castro para no ir más a la reelección. Después de aquello hay toda una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ya va a estar Donald Trump en la Casa Blanca y naturalmente aparece como una figura esencial el viceprimer ministro Díaz-Canel, que es una de las personas que se supone podría ser parte de una eventual transición. Felipe, es al menos lo que se ha podido conversar un poco acá hoy día durante esta jornada. Iván, son muchos los temas que tú planteaste y por supuesto los vamos a hablar. Raúl Sor, el senador Alejandro Navarro, Andrés Pascal Allende también te quieren hacer un par de consultas, pero antes de ir con eso, solo quiero recordarle por supuesto a las personas que nos están viendo en el hashtag, recordemos modo termómetro, hay una pregunta y que dice relación con ¿todavía Cuba es un modelo a seguir? Y los porcentajes, la verdad, que están bastante parejos, como ustedes pueden ver, 47%, 51%, pero va cambiando y la cosa ha ido bastante pareja desde el principio del programa. Y recién Iván Núñez hablaba varias cositas antes de las preguntas que yo sé que le quieren hacer nuestros invitados en el día de hoy. Raúl, eso respecto a la fecha que pone Raúl Castro a contar del año 2018, ¿cómo lo ves tú? Y si es que efectivamente genera incertidumbre a pesar de que existe esa fecha, digamos. Bueno, lo que sabemos de Cuba es que el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas tienen un control bastante efectivo, no solamente de la vida política, sino que el ejército está muy involucrado en la actividad económica del país. De manera que la columna dorsal de la conducción política, más allá de que hayan hotel boutiques, que haya una apertura,
que haya mayor libertad comercial y que se puedan tener cierto tipo de transacciones, yo creo que tienen por lo menos para algunos años de estabilidad con el régimen que tienen actualmente. Bueno, Iván Núñez lamentablemente ya se nos fue, porque bueno, el tiempo en la tele ustedes saben, pero él planteó varios temas. Cuesta una fortuna. Sí, cuesta una fortuna. Planteó varios temas digo, que son particularmente interesantes. Lo hablábamos respecto a lo que significa esta fecha que pone Raúl Castro, pero respecto al tema del bloqueo. A su juicio, señor Pérez de Arce, ¿es un genocidio el bloqueo de Estados Unidos? ¿Es legítimo lo que hizo Estados Unidos con Cuba? Estados Unidos lo que hizo fue que cuando Castro se apoderó de todas las propiedades norteamericanas en Cuba sin pagar, decretó prohibición a los norteamericanos de comerciar con Cuba. No es un bloqueo con respecto a todos los demás países. O sea, es solo una prohibición a los norteamericanos. Completamente. Con todo el mundo. Cualquier buque que recalara en un puerto cubano no podía recalar en un puerto estadounidense. Por lo tanto, hay un castigo ahí. Pero Chile tiene relaciones amplias comerciales con Cuba hace muchos años y las ha tenido siempre. Han embargado cuentas bancarias. La empresa que negocia con Cuba, sea canadiense, española, francesa, se le van encima, le han bloqueado los fondos de inversiones dentro de Estados Unidos. La ley Helms-Burton lo que hace es sancionar toda inversión que tenga algún atisbo norteamericano en Cuba, y lo han hecho de verdad. Esto ha sido una amenaza. Que tenga algún atisbo norteamericano. Sí, que pase la plata por un barco norteamericano, por un banco norteamericano. Como lo han hecho con Venezuela también. Tú lo que decías es que el bloqueo era el culpable de que los niños no pudieran ocupar los cuadernos en el año siguiente. Ellos podrían importar cuadernos de cualquier parte. Lo que sucede es que el socialismo funciona hasta que se le acaba la plata de los demás. Y a Castro lo que le pasó fue que se le acabó la plata. La plata que le dio la Unión Soviética para subsidiarlo, la plata que le daba Venezuela. Se les acabó la plata porque el socialismo conduce a eso. Ese es el problema. El bloqueo no es mayor problema para una economía que funciona bien. Mira, una visión parcial. Yo te quiero decir que a mí no me gusta esta democracia en Chile, donde el 1% está concentrando la riqueza total y absoluta y el 99% se reparte la pobreza. O sea, Soymac, Home Center y sus trabajadores en huelga. No, 89.000 millones de ganancias. No quieren negociar un mísero peso para un sueldo promedio del sueldo mínimo. Solo te quiero decir de que el mal del capitalismo es la concentración excesiva. Stiglitz, muchos economistas lo han dicho. Lo que hay en Cuba, mira, es dignidad. Dignidad de un pueblo que ha luchado con una amenaza de invasión permanente. Mira, como dijo Castro, invadieron Irak porque habían armas de destrucción masiva. Nunca existieron. Le mintieron al mundo. ¿Y por qué, si tienen dignidad, no los dejan elegir? Durante 50 años. A Fidel, 650 intentos de asesinato. Si tienen dignidad, no los dejan elegir. Todavía están en Estados Unidos. ¿Por qué no pueden leer otro diario que no sea el diario oficial? ¿Por qué no pueden formar otro partido político? Hay un estado de guerra, Hermógenes. Un estado de guerra, de invasión permanente. Estados Unidos amenaza con invadir Cuba de manera permanente. Lo hizo militarmente en Bahía Cochino, lo hace económicamente de manera permanente. Yo te desafío, ayúdanos a terminar con el bloqueo en Cuba, para que las cosas cambien en Cuba, que se levante el bloqueo. Y ahí exige democracia occidental, como la que tú reclamas, democracia occidental que no está. ¿Qué opinará Augusto Pinochet Molina, que está con nosotros porque se ha mantenido en este rato respecto a lo que dice, por ejemplo, el senador Alejandro Navarro, que en Cuba hay dignidad? Dignidad de los balseros que se van a Florida. Esa es la única dignidad que hay en Cuba. El nivel de prostitución en Cuba es altísimo. No, si en Chile no hay prostitución, ni nadie se quiere ir. No, pero no puede comparar los niveles de población donde las mujeres hablan mucha educación. Claro, la gente está muy bien educada, pero o se está prostituyendo o anda en taxi. El nivel de segregación social es tremendo también. Ustedes hablan de concentración de riqueza por el 1%. Chile, el único país de la concentración de riqueza, la concentración de riqueza en Cuba debe ser del 0,009%. ¿Por qué? Porque los únicos ricos en Cuba es el Partido Comunista y sus jerarcas. Ellos viven como monarcas. Es una verdadera monarquía. Claro, una monarquía como la de los siglos XV o XIV, podía subsistir un pueblo, como subsiste el pueblo cubano en la miseria. Había una mala cosecha, la gente se moría de hambre. Andrés Pascal Allende. Esa es una visión totalmente irreal. Una caricatura. Yo he vivido años en Cuba, he trabajado en Cuba, mis hijos se formaron en Cuba y yo pude observar de que no hay tal diferencia desigual a un nivel, digamos, feroz como hay en Chile.
Puede ser de que haya un profesional. ¿Cómo no de hay que haya diferencia? Escucha, ¿Cómo no hay diferencia en ahora, cómo hay- vivía hay- Fidel Castro y su familia, Oye, que son multimillonarios, señor Pinochet, le pediría- absolutamente millonarios, Oye, vamos a hablar, al cubano vamos a hablar de promedio eso. que Sí, gana vamos a hablar de $150, exactamente de o eso sea, quiero por hablar. favor. Terminemos, escuchemos respete y el hable. argumento de Andrés Pascal Allende. Pero Bueno. sí es Entonces ridículo. no hay tal diferencia. Ahora, yo conocí a Fidel Castro muchas ocasiones, estuve en su casa, digamos, hablé con él en muchas y conviví con él. Y era un tipo que vivía modestamente. Y él vivía, digamos, sí, no, un tipo que tenía sus botas, su uniforme, Sí. etcétera. Y su isla Cayo Piedra. Por lo menos no tenía cuenta del Banco Rich. Ahora, lo que tenía quiero decir, Ninguna cuenta en Londres. Tiene la lo que- isla lo Cayo que quiero Piedra. decir No necesita, es que si tiene su Fidel país para guardar Castro, su plata. Fidel Castro no robó como robó el dictador Pinochet. Tu Por abuelo. favor, No Fidel tenía Castro- cuentas Fidel fuera del Castro país. Se llenó de plata. Sí, perdón, señor Pinochet. Ahora, puede No vas a comparar, puede el no vas a nieto comparar negar la fortuna que su abuelo que salía tenía en cuentas en el Forbes exterior. de Fidel Castro Puede negar con la plata que tenía mi abuelo, por No, favor. pues. O sea, no tiene ningún punto de comparación. Fidel Castro es multimillonario. ¿Y uno cómo de los lo hombres prueba? más ¿De ricos dónde del sacaste mundo. eso? ¿Dónde sacaste? Bueno, según la revista Forbes, serían Sí. $900 millones los que tiene. Sí, por favor. O Oye, sea, 900 y millones de ¿para qué dólares hablar de de la él? familia? ¿Para qué hablar de los hijos? ¿Cuánta plata? Oye, por favor, si esta cuestión es para la risa. ¿Tú has ido a Ustedes Cuba? están ¿Te puedo defendiendo preguntar? ¿Has ido una a Cuba? monarquía ¿Tú has ido a absolutista Cuba? de corte del siglo XIV frente a una Sí. democracia liberal del siglo XXI. Señor Pinochet, Por el favor. senador Alejandro Navarro le quiere hacer una pregunta. Sí, no, te pregunto si has ido a Cuba. Porque, fíjate, puedes ir, sin ningún problema, te van a dar visa, aún con el apellido. No, Pero solo te digo, yo no creo que sea muy bienvenido en Cuba. saber si Pero alguna vez has ido a estaba en el Cuba, aeropuerto porque cubano parece de ser La que Habana hubieras y vivido es en una Cuba. basura. Hace Es una un narración, aeropuerto hace que una tiene narración más como si de hubieras 60 vivido. años Te pregunta, de viejo. ¿has ido alguna vez a Cuba? Sí, claro, porque te estoy diciendo, ¿Cuándo? estaba en el aeropuerto de La Habana. Y es una basura de pero aeropuerto. fuiste No, de no. Cuba. Es Pero una solo ha ido basura a de Cuba. aeropuerto. Pero una como basura. solo llegó al aeropuerto, hizo escala. Claro, iba para México. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Pero eso no es conocer Cuba, conocer el aeropuerto de Cuba. No, pero le estoy diciendo, la impresión que me dio el aeropuerto es que es una basura de aeropuerto. ¿Y no le interesaría ir a Ni Cuba? siquiera, Porque no le- ni siquiera el aeropuerto de Santiago del año 70 era tan picante como el, ¿No como el le aeropuerto de La interesa, Habana. no le interesa Cuba o siente que de alguna manera podría no ser bien recibido? Por eso Yo no no lo sé, conoce. yo no me sentiría muy seguro en Cuba, para nada. Ya, y por eso absolutamente para nada. Y esa es la razón entonces por la que no ha querido conocer Cuba. No me interesa conocer Cuba por Mira, eso. güey. Cuba es la ciudad más segura de toda América Latina. Los índices de seguridad ciudadana, de delincuencia, son exiguos. Te quiero Porque decir, no hay nada que anda robar, Cuba, pues. anda Oiga, Cuba, gracias. ni un turista asaltado. No haga una caricatura, te estoy diciendo, porque en Chile tú sales a la calle y te roban tu casa, te roban tu auto. Esa es la democracia que tú proteges. Eso es lo que hemos hecho como sociedad, de encubar un segmento de la sociedad que vive el robo y que los tenemos en las cárceles. Chile en el año 80 no era así. No era así. Oye, la pregunta es la siguiente. No era así para nada. ¿Acaso en Cuba hay algún barrio que esté controlado por el narcotráfico, como ocurre en las poblaciones chilenas? Pero si está Y todo que- controlado que por un el gobierno. narcotráfico No sabe. que se Está desarrolló absolutamente todo bajo controlado por la el gobierno. dictadura de Pinochet. Es sabido e informado. No, pero eso está sucediendo bajo el gobierno de la nueva mayoría, pues. Hace 26 años que no está el gobierno militar, bajo Claro. el cual, por otro lado, no había tal problema mapuche en la Araucanía, sino que votaban a favor del sí en el plebiscito y decían que Pinochet era su gran jefe y Si no lo conductor de fusilaban, mapuche. pues. No había problema mapuche, ¿por qué? Porque había disciplina y Hermógenes, justicia en la el entrega problema no de es de títulos. Pinochet, no es de Elwin, es un problema de una historia de 500 años de ocupación. Estás muy equivocado, Pero no has leído historia pero de el Chile. año 90 La no lucha había mapuche problema ni había es de conflicto. 300 años de resistencia contra los españoles y 200 años de resistencia contra el Estado de Chile. Pero Y por no lo había tanto, violencia no es en el el tema de año 90. Pinochet, No ni el había. tema de la Concertación ni la nueva mayoría. Es un tema de robo de tierras del Estado de Chile Al pueblo mapuche. al Bueno, pueblo quiero mapuche. aprovechar Pero además- que está con nosotros Augusto Pinochet Molina para preguntarle respecto al estado de salud de su abuela, de Lucía Iriart de Pinochet, porque se ha especulado muchísimo respecto a su estado de salud y me gustaría, si existe la posibilidad, que nos pudiese contar el real estado de ella, de su salud, por cierto. Bueno, gracias a Dios ella está bien. Ella es una persona anciana. Obviamente eso va a siempre dar preocupaciones por su estado de salud.
pero gracias a Dios ella se mantiene bastante bien, está lúcida y están en buen estado de salud en general. Estuvo hace algunos días. Sí, ella hace algunos días estuvo internada en el hospital militar y me imagino ya está en su casa. Y el estado de salud de ella, ¿cuál es actualmente? Está bien, está en su casa, se estaba recuperando una gripe. El tema del hospital fue algo puntual y se solucionó y ya está. Quisiera hacer una pregunta al nieto ya que la abuela está bien, si él ha conversado con ella y si acaso ella le ha contado qué ha pasado con los bienes de SEMA Chile, que se quitaron al Estado chileno y que en buena parte se han vendido para negocios particulares de miembros de esa fundación. Y que tendría que declarar en ese caso. ¿Cuál es la reacción de ella y de la familia, señor Pinochet? Bueno, yo no tengo nada que ver con ese tema. Yo la verdad es que desconozco los detalles. Solo que es mi abuela, No, pero a ver, ese es un tema de ella, que ella lideró esa fundación pero usted le hizo muy bien a Chile. Pero usted tendrá una opinión, digamos. Sí. ¿Y cuál es su opinión? En su momento se le entregaron los bienes del Estado a SEMA Chile. A mí personalmente no me parece bien, pero eso fue una decisión que se tomó hace muchos años atrás, durante el gobierno militar. Ahora, si los bienes están ahí y hay que devolverlos, se termina el caso. ¿Y le puede haber afectado el estado de salud a ella cuando se informa que va a tener que declarar eventualmente en el caso? Yo creo que todo le afecta. Si es una persona anciana y la verdad es que ella no está en condiciones de enfrentar un tema como ese, por la complejidad que tiene, por todo el estrés que provoca, pero obviamente no hay ningún tipo de consideración porque ella es Lucía Iriart. Bueno, queremos agradecer a Augusto Pinochet Molina que haya estado con nosotros participando esta noche en Modo Termómetro, también al analista internacional Raúl Sol, muchísimas gracias. Recuerde, hay una pregunta para que usted pueda participar a través de nuestras redes sociales. ¿Todavía es Cuba un modelo a seguir? Y usted puede ver ahí los porcentajes, están muy peleados. Nos vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta, bueno, vamos a tener una opinión de WhatsApp, por supuesto. Ahí está el WhatsApp para que usted participe y a la vuelta va a estar con nosotros el panelista Tadeo Villanueva. Así que vamos con la opinión de WhatsApp y volvemos con más Modo Termómetro. Revisamos tu opinión por video WhatsApp. Lideró la revolución cubana, se enfrentó a Estados Unidos, el imperio económico más grande del mundo, ícono del capitalismo, sufrió décadas de bloqueo económico y aún así logró para su país educación y salud de calidad. Pero si él ha muerto de verdad, les digo la verdad, es un gran día de felicidad. Y llevamos tantos años esclavos de una ideología barata, absurda, que no nos ha ayudado en nada. En mi perspectiva, Fidel Castro no solamente es un dictador, mucho más que un revolucionario, sino que quizás el más grande de los dictadores. Alguien que en 50 años nunca entregó el poder y adicionalmente generó una profunda división violentando todas y cada una de las libertades individuales. Uno mira hoy día a Cuba y ve un país triste, sin democracia, sin libertad de expresión, sin libertad de movilización, oprimido. Eso no es jamás obra de un revolucionario, eso es solo obra de un dictador. El debate continúa. En comerciales ingresa al fanpage de Modo